Muy bien, queridos hermanos y amigos, es un gusto nuevamente poderles saludar desde aquí, desde la sala de redacción de su programa de preguntas y respuestas. Tu pregunta es el tema. Qué bueno poder compartir nuevamente con ustedes y agradecemos también a la hermana Raquel que hoy está con nosotros en la secuencia de la serie de Estados Unidos en la profecía. Vamos a comenzar el programa de hoy con una oración, así que acompáñanos, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos regala de poder estar nuevamente al aire en el programa de preguntas y respuestas en el día de hoy. Te agradecemos porque en tu grande amor tú nos regalas el privilegio de poder compartir y poder recibir estos mensajes que conllevan a conocer las profecías, los acontecimientos también en la historia de este país y cómo prepararnos para los acontecimientos finales. Te rogamos, Señor, tu bendición, bendice a la hermana Raquel que va a contestar a las preguntas. Y te pedimos, Señor, que tú puedas bendecir a cada una de las personas que nos siguen todos los martes. Tú seas bendiciendo también nuestras familias, bendice también tu iglesia. Especialmente oramos por aquellos hermanos que están en diferentes dificultades. Tú seas también fortaleciéndoles, animándoles, cuidándoles. Y te pedimos, Señor, que tú nos asistas con tu presencia. Te lo agradecemos y lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, nuevamente sean todos bienvenidos y agradecemos por permitirnos llegar a su casa, su oficina, su trabajo, donde se encuentren en este momento. Y las personas que quieran comunicarse también con nosotros, si tienen alguna pregunta, no olviden que lo pueden hacer escribiéndonos al correo de info@sda1844.org. Nuevamente queremos informarles que estamos en la serie de Estados Unidos en la profecía y hoy vamos a ver una parte más, hermana Raquel. Así que agradecemos por haber compartido con nosotros durante todos estos programas de estas semanas. Y hemos dejado la semana pasada también aquel momento de 1888 que nos hablaba cuando se dio inicio a esta ley dominical y las diferentes dificultades que ahora tenía el pueblo de Dios. Pero tengo aquí una pregunta y es, ¿qué dos facciones se confrontaron ante el proyecto de la ley del descanso dominical de 1888? Bien, tomando referencia a la presentación de la semana pasada, debemos considerar que se formaron dos grupos, es decir, representados por la población, así como por instituciones y denominaciones religiosas respectivamente. Unas a favor de que este proyecto de ley de descansar el sábado, que ellos lo llamaban, pero que era el domingo, o ley dominical, se convirtiera en una ley federal, que fuera aplicable igualmente en todos los estados y territorios del país de Estados Unidos de América. El segundo grupo está relacionado con aquellos que presentaron la apelación para rechazar este proyecto de ley. Y ese grupo básicamente no estaba, como se pensaba, únicamente formado por instituciones religiosas, fueran de origen judío o fueran los bautistas del séptimo día o los adventistas, sino que también por empresarios y dueños de compañías. Porque si lo recuerdan, había una limitación significativa para el transporte, para el comercio en general,
y por lo tanto esto pues afectaba en una forma importante pues los productos que debían llegar a las empresas manufactureras y bloqueaba toda la dinámica financiera y comercial con los distintos estados dentro del país. Por lo tanto, tenemos esos dos grandes grupos. ¿Sí? Ya, interesante, sí. Y usted nos hablaba la semana pasada sobre esta situación que comenzó a afectar, y como ahora lo menciona, no solo la parte religiosa de la libertad de culto, que ya se había establecido dentro de la constitución del país como tal, pero ahora si hablamos de la Iglesia Adventista como tal, ¿por qué ellos tomaron como el liderazgo de ese grupo en defensa de la ley dominical? La Iglesia Adventista disponía de varias publicaciones que eran de un gran tiraje, más de 200.000, 300.000 ejemplares distribuidos especialmente entre los estados del norte, pero también en los estados del sur, que defendían la libertad de expresión y la libertad religiosa. Por lo tanto, esto hizo que aquellos grupos que cuestionaban este proyecto de ley también hicieran referencia a estas publicaciones de la Iglesia Adventista, como se llamaba el Centinela, que era el vigilante de los derechos basados en la Biblia. Teníamos también Review and Hell, que se pronunciaba claramente y tomaba posicionamiento acerca de estos movimientos ya de recogida de firmas, de representación política, y esto generó que otras instituciones de menor calibre o de menor representación, como sería la minoría judía o los bautistas del séptimo día, pues sí conectaran con el movimiento adventista, ya registrado como Iglesia Adventista del séptimo día, con el fin de fortalecer esa apelación contraria al proyecto de ley. Y en ese sentido, porque la Iglesia Adventista tomó una posición de liderazgo en este aspecto por medio de las revistas y las publicaciones. Tenemos Signs of the Times, las señales de los tiempos, tenemos el Review and Herald, tenemos el Centinela. Entonces son 3 publicaciones que se distribuían extensamente, inclusive con suscripción, y que personas no adventistas también adquirían, y esto generó ese sentido de representatividad por medio de las publicaciones, que equivaldría hoy o a Internet o a los medios sociales, y salía en una forma regular, puntual, con temas bíblicos, contemporáneos y también perspectivas históricas y de análisis. Y se convirtieron en publicaciones de gran importancia y de una influencia significativa. O sea, cuando se habla de esas publicaciones, quiere decir que se aprovechó para dar como noticia, información general también, no solamente de la iglesia, sino en relación a otros aspectos de lo que estaba pasando. Es correcto. Es muy interesante que nosotros, cuando analizamos los archivos y vemos pues señales de los tiempos, Review and Herald, Present Truth, la verdad presente, el Centinela, lo vemos netamente como si fueran revistas de la iglesia, eclesiásticas, denominacionales. Sin embargo, es muy interesante la estructura que ellos crearon, porque recuerden que la primera revista fue La Verdad Presente, creada por fondos inclusive antes del registro de la iglesia por James White. Entonces, ellos publicaban profecía, doctrina y hechos contemporáneos siempre relacionados
con las Sagradas Escrituras. Entonces, aunque el sábado era central y prácticamente hay una referencia constante al respecto, había un cúmulo de suscriptores, sobre todo en la línea protestante, porque recuerden que inicialmente el primer movimiento adventista son una combinación de distintas denominaciones, metodistas, presbiterianos, bautistas, Iglesia de Cristo, congregacionalistas, y entonces esa fue esa primera proyección y aglomeró a todos aquellos estudiantes bíblicos, especialmente porque el análisis del libro de Daniel, el de Apocalipsis, los temas doctrinales como la resurrección, los 144.000, la inmortalidad del alma, entonces eran temas que el mundo protestante también hasta cierto punto compartía, aunque con interpretación diferente, pero esto generaba un foro que le daba una importancia muy importante. Piensen que había escritores que eran profesores de historia, médicos, es decir, hay una exposición pública del adventismo, inclusive antes de convertirse en una iglesia registrada. O sea, se usó para poder llegar no solamente a los miembros de iglesias, sino también afuera también del mensaje, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Porque creo que las publicaciones, el Espíritu de Profecía habla mucho de ello, ¿no? O sea, de poder repartirse como hojas de otoño. Quiere decir que no es solamente interna para la iglesia, sino también que pueda llegar con el mensaje a otras denominaciones y a todo el mundo, ¿no? Sí. Y eso fue lo que usted dice entonces, que se aprovechó con estas publicaciones de poder llegar con información importante también del momento, ¿no? Tengo una pregunta más, y es ¿qué relación existe entre la ley dominical y la conferencia general que se llevó a cabo en 1888 en Minneapolis? Sí, es un momento de inflexión en la historia del adventismo y en la historia del país de Estados Unidos. Y todo ocurre en este territorio. ¿Qué está ocurriendo en el seno de la reciente organizada desde 1863 Iglesia Adventista? Se están produciendo diversos elementos conflictivos. A nivel doctrinal, a nivel de interpretación bíblica, especialmente Uriah S. Smith, que dirigía el Review and Herald, y los que dirigían Señales de los Tiempos, en la línea de Jones y Waggoner, padre. Entonces, por ejemplo, un tema fundamental que fue discutido en la Conferencia General de 1888 fue los 10 dedos de la imagen en los pies de Daniel 2 son 10 estados o 10 tribus bárbaras. Eso era muy importante. Entonces había una confrontación entre Jones y Waggoner, que formaban un equipo, y Uriah S. Smith. Y las reflexiones a favor o en contra se publicaban en estas revistas, separadamente, siendo ambas. Cada uno en la correcto. Forma como entonces, esto generó tensión significativa. Y esto fue fundamental durante este proceso. Entonces, había problemas de base interpretativa, pero también había problemas de base estructural en cuanto a el énfasis sobrevalorado de ley, del concepto ley, y especialmente el sábado. No es que lo estaban haciendo mal, pero era necesario colocar a Cristo en la ley, no la ley sobre Cristo. Entonces, aquí también había un distanciamiento importante y había extremos que eran casi irreconciliables. Entonces, esos temas, entre otros mayores detalles, se discutieron
fundamentalmente en esta conferencia de 1888, que ya estaba fragmentada en esta comprensión bíblica e histórica. Pero fundamentalmente nosotros sabemos que además estaba relacionada con un contexto profético como es Apocalipsis 18. Entonces, la hermana White anunció claramente, el ángel de Apocalipsis 18 se inicia en 1888. Viene a reforzar el triple mensaje angélico, pero trae consigo una luz que iluminaría toda la tierra, y es el mensaje Cristo, nuestra justicia. No es que la ley no era importante, sino que debía verse a Cristo en la ley. Había que moverse de un legalismo de letra. Era lo que estaba pasando en el momento. Exacto. Y la hermana White dice, estamos como los cerros de Gilboa, secos, áridos. Entonces, era un momento catártico en el movimiento adventista. El Señor estaba dispuesto a derramar la lluvia tardía. Así que había una reunión de eventos exteriores a la Iglesia Adventista, como es este anteproyecto de ley dominical, pero al mismo tiempo esa reforma y reavivamiento que debía darse en 1988, que lamentablemente no se dio, y hubo 3 posicionamientos. Aquellos, y fueron la mayoría, que decidieron seguir el tema de legalismo, una parte menor, prácticamente mínima, que decidieron, bueno, Jesús tiene que ser el centro de la ley, no es que estamos despreciando los mandamientos de Dios, no es que vamos a transgredir el sábado, pero debemos saber Cristo en la ley. Porque la ley es solo el ayo, es el que nos conduce, no es la salvación la ley, la salvación es Cristo. Bueno. Y un tercer grupo que se quedó indeciso y así denominado neutral. Entonces, ese fue un momento que retiró al Espíritu Santo de la Iglesia Adventista. Y la hermana White lo dice, he visto cómo el Espíritu de Dios se retiró de nuestra reunión para nunca más volver. Y esto es muy importante. Es un momento gravísimo y por esa misma razón la ley dominical no prosperó. O sea, el pueblo de Dios no estaba a la altura de las circunstancias que exigían una reforma y un reavivamiento, y eso hizo que el Señor postergara su intervención, de manera que hubiera otra segunda opción. Interesante esa parte que usted está presentando y esa relación, ¿no?, que se colocó, que se presentó, ¿no?, porque bueno, de 1888 hay muchos asuntos para hablar, y esto que usted está presentando es algo interesante. El Espíritu de Profecía dice que Cristo hubiera venido más rápido de lo que nosotros podemos imaginarnos cuando se hubiera aceptado. Y es interesante porque ahora usted está mencionando, se hubiera dado la ley dominical, o sea, como ley a nivel ya establecida, como lo que irá a pasar muy pronto. Solo que no estaban preparados, no fue aceptado el mensaje de la justificación por la fe, y ellos querían todavía, o su apego a su legalismo los impidió a comprender el verdadero significado que tenía ese mensaje, ¿no? Porque no era, como usted mencionó, no era quitar la ley, no era rebajar la ley. Antes, al contrario, cuando nosotros entendemos el tema de la justificación por la fe, exaltamos la ley de Dios y presentamos a la ley de Dios en su lugar, ¿no? No para salvación, porque como usted ya mencionó, es el ayo que nos lleva, pero la salvación está en Cristo, la gracia del Señor Jesús, su sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, y eso es la que nos da el privilegio de la salvación. Hermana Raquel, yo quiero que usted pueda tomar su tiempo para poder ampliarnos un poco más sobre estos asuntos que hemos hablado. Con la ayuda de Dios veremos la proyección del desenvolvimiento de esta ley que ya estudiamos en la presentación anterior. Fue presentada como un proyecto de ley, especialmente representado por el senador Blair, y veremos cómo se desarrolla el proceso justamente en ese contexto. Bien,
Hemos mencionado Apocalipsis 18, es un momento fundamental para el pueblo de Dios, así como para el mundo en general. Ya habíamos hablado que este era un proyecto de ley de descanso dominical, habíamos hablado cómo grupos significativos de individuos se asociaron con el fin de poder presentar este anteproyecto, y veamos que tras la presentación oficial en el Senado, los grupos cristianos enviaron al Congreso 21.000 peticiones, ¿ok? Y además adjuntando 14 millones de firmas de ciudadanos americanos, o sea, correspondía aproximadamente al 25% de la población estadounidense. Entonces, pues sí estaba soportada, fundamentada con un número importante de peticiones, como les decía, 21.000 peticiones y 14 millones de firmas. Pero antes de su presentación oficial en el Senado, los sindicatos enviaron al Congreso varias peticiones con más de 900.000 firmas de trabajadores. Así que el proyecto de la Ley de Descanso Dominical no solo contó con el apoyo de trabajadores y sindicatos, sino también de gerentes ferroviarios y de instituciones religiosas fundamentadas en el área dominical. Es interesante que en los meses siguientes que se hacen estas peticiones y estas presentaciones de firmas, tras la audiencia del proyecto de ley, estos grupos de oposición, como serían los bautistas del séptimo día, los adventistas, los libres pensadores, los propietarios industriales y también la minoría judía, enviaron peticiones al Congreso desde 31 estados, reuniendo 230.000 firmas. Así que vemos que se hizo recolección de firmas, presentación de peticiones por ambas partes. Aunque los partidarios del proyecto de ley enviaron casi 9 veces más peticiones que los opositores, había un elemento de debilidad aquí. Y Wagoner lo presentó y él declaró: no se debería permitir que 14 millones de peticionarios dicten cómo practicarían su culto 60 millones. Así que a pesar de que el número en contraste era significativo de peticiones y de firmas, no por ello podía convertirse en un dictamen genérico. Bien, veamos en detalle las dos posiciones. Entonces, en la audiencia tenemos el lobby cristiano, que solicitó 3 leyes específicas. Una, la abolición de las operaciones de correo dominical por parte del Servicio Postal de los Estados Unidos. 2, la abolición del comercio interestatal dominical. Y tercera, la abolición de los desfiles dominicales, ya sean militares o de otro tipo. Bien, por otra parte, tenemos una abolición de todo trabajo gubernamental dominical y de todo comercio interestatal dominical en beneficio de los trabajadores estadounidenses, y era gran parte de los sindicatos o la estructura laboral. Ahora, ¿cuál es la otra parte? Es la coalición, como les decía, que se opone al proyecto de ley basado también en 3 principios. El principio primero es la libertad de creencia, y esto es de creencia, religión y conciencia, es decir, que 14 millones de firmas digan que lo aprueban no corresponde al total de la población, y de acuerdo a la primera enmienda de la Constitución está garantizado gubernamentalmente y por Estado la libertad de creencia, religión y conciencia. Así que es una abierta oposición y transgresión
violenta de esta primera enmienda. Este es un primer argumento que presenta el grupo opositor. El segundo argumento o principio constitucional es la separación de la Iglesia y el Estado. Esto es un principio inherente a la Constitución estadounidense y ellos apelan a que permanezca esa separación como tal, considerando que este es un anteproyecto de ley netamente religioso, no debería ni siquiera ser un tema de discusión y elevarse a una ley gubernamental, porque esto atentaría a la Constitución misma del país. Y el tercer principio es la representatividad. ¿Qué quiere decir? No es el 100% de la población, es apenas un porcentaje mínimo de la misma. Por lo tanto, basado en el concepto de libertad de religión, creencia y conciencia, separación de Iglesia de Estado y el concepto de representatividad, es improcedente considerarla siquiera como ley. Así que ellos apelan a los valores establecidos en la Fundación de la Nación, en la Constitución, la Declaración de Derechos y el republicanismo, que eran columnas fundamentales de este país. Bien, ahora veamos 4 sectores que se unen a favor o en contra. Veamos los que están a favor. Son religiones denominacionales y eran protestantes y católicos. Así que hay un ecumenismo significativo aquí. Ahora, no había solo religiones denominacionales, había también grupos no religiosos, como eran los sindicatos y las organizaciones sociales. Estos, en su mayoría, estaban a favor. ¿Cuáles eran los sectores en contra? Tenemos también el aspecto religioso, denominaciones, como eran el judaísmo, los adventistas y los bautistas del séptimo día. Estas 3 denominaciones. Como grupos religiosos, no religiosos, tenemos los líderes de la industria, del comercio y organizaciones liberales. Así que es muy interesante ver que a favor y en contra no era únicamente una perspectiva religiosa, sino también había tanto instituciones sociales, empresariales, grupos laborales como grupos empresariales en este contexto. Bien, conozcamos un poco a Alonzo Trevier Jones. Él fue el representante oficial ante el gobierno de Estados Unidos que representaba a estos grupos, ¿sí? Entonces es importante que lo entendamos. Bueno, él se convirtió en miembro bautizado de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 1874. Comenzó a predicar en California, fue ordenado en 1878 y su afición por la escritura lo llevó a contactar con el editor de la revista Signs of the Times, una revista evangelística publicada por la Iglesia. En mayo de 1885 se convierte en el editor adjunto de dicha publicación y unos meses después él y el doctor Wagoner, ambos eran doctores, uno de medicina, Wagoner, y Jones, doctor en historia. ¿Okay? Se convirtieron en coeditores. Y aquí crece esa conexión entre Jones y Wagoner. Y Jones ocupó este puesto como editor de Signs of the Times hasta 1889. Es interesante que un año después del Congreso de Minneapolis él abandona la coedición. Además de este puesto, con Wagoner, en 1887 él se convirtió en editor del American Sentinel, y esto es lo que les comentaba del Sentinel americano, que se convirtió en el órgano oficial del Departamento de Libertad Religiosa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, porque ya desde 1886 habían empezado estos movimientos de recaudación de firmas y de preparar este anteproyecto, ¿sí? Entonces, basado en ese momento,
Wagoner y Jones fundan una revista, aparte de la que ellos ya estaban colaborando con Signs of the Times y además del Review and Herald, que se llamaba American Sentinel o el Centinela Americano. Y era el órgano oficial de un departamento que crea la Iglesia Adventista, que es la libertad religiosa. Así que ellos aquí argumentan, explican, actualizan acerca de todo este movimiento pro ley dominical. Y esto es lo que hizo que ellos también encabezaran este movimiento, y otras instituciones pues los contactaran con el fin de poder usar su representatividad y su influencia. En 1897, Jones fue elegido como miembro del comité de la Conferencia General y la ocupó hasta 1899. En 1897 fue nombrado editor de la publicación insignia de la Iglesia Adventista, que fue la revista Review and Herald, y sirvió hasta el año 2001 con Uriah S. Smith como su editor asociado. Este fue un movimiento para amistar a Uriah S. Smith y John C. Wagoner, ¿sí? Que estaban de alguna manera con cierta tensión al respecto. Entonces, las contribuciones de Jones fueron sus sermones sobre Cristo y su justicia, y la presentó en la sesión de la Conferencia General de Minneapolis en 1888, así como en las sesiones de la Conferencia General de 1893 en 1895, y también otros temas históricos. Él tiene excelentes libros sobre los imperios en la Biblia y las profecías en la Biblia, son libros excelentes. Y también su trabajo en preservación de la libertad de conciencia, defendiendo la primera enmienda. En 1901 a 1902 nosotros sabemos la crisis profunda que se da en la historia de la Iglesia Adventista con el movimiento de Kellogg y el panteísmo, y ellos toman posición, tanto Jones en Wagoner con Kellogg, y dejan de ser miembros de la Iglesia Adventista. Bien, sigamos ahora con esta perspectiva. Entonces, el Senado de los Estados Unidos celebró una audiencia pública, considerando que había esos 14 millones de firmas. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Senado? Una audiencia pública, no fue a puerta cerrada, sino a puerta abierta. Y sobre este proyecto de ley, el 13 de diciembre de 1888, participó Jones. Él era un prolífico autor, orador, defensor de la libertad religiosa, profesor de historia en la Universidad Adventista, y representó también a las otras minorías religiosas que ya habíamos mencionado. Entonces él se introduce directamente y dice: nuestra Constitución encarna el mismo principio predicho por Jesucristo, que el gobierno civil no tendrá nada que ver con la religión ni con lo que pertenece a Dios, sino que lo dejará en manos de la conciencia de cada hombre y de su Dios, basado en el versículo: dad a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Yo recomiendo, y es muy fácil el acceso, está en español, en inglés y en otros idiomas, la Ley Dominical Nacional, publicada en 1892, que es toda la defensa y la estructura. Realmente es magistral la presentación que se da, y yo le resumo aquí 4 principios que básicamente son las 4 secciones de la argumentación de Jones. El primer principio él lo centra en la Constitución estadounidense, es decir, hace una introducción histórica, por qué la Constitución y cuál es el aspecto republicano del mismo. El segundo es la relación religión y Estado. El tercero, y este es más doctrinal, mientras que los 2 primeros eran netamente históricos y legales, este tercero es la ley moral y la ley civil y los derechos inalienables. Y aquí él se centra fundamentalmente en los 10 mandamientos, haciendo un paralelo con la ley civil.
y entonces compara esos 10 mandamientos. La cuarta sección de su presentación presenta los derechos civiles y religiosos de cada ser humano que no pueden ser cuestionados y que de ninguna manera pueden ser ni eliminados ni suprimidos. Así que estos son los 4 elementos de argumentación como tal. Es muy interesante cómo él lo resume, y voy a tomar solo una parte. Dice, deseo presentar los siguientes argumentos. Primero, los principios que nos sustentan en relación a la Constitución. Segundo, la perspectiva histórica. Y tercero, el aspecto práctico de la cuestión. Entonces, el principio que nos sustenta es que el gobierno civil es civil y no tiene nada que ver en materia legislativa con la observancia religiosa. La base de esto se encuentra en las palabras de Jesús en Mateo 22, 21. Entonces, esta argumentación es brillante legalmente, jurídicamente, históricamente, pero el nivel de la verdad profunda está muy diluida. Esto nos demuestra que, aunque fue intelectualmente brillante, no fue tan poderosa espiritualmente, ¿sí? Bien, veamos las apelaciones. Primero, Jones apeló a la religión, afirmando que incluso la Escritura enseña que los sentimientos religiosos no deben ser impuestos a través del gobierno. También, aunque defiende que el gobierno regula la relación entre los seres humanos, no puede jamás regular la relación entre Dios y el ser humano. Entonces, esta parte ética está excelentemente expuesta y es muy interesante porque él dice, bueno, claro que el gobierno regula pues que no roben, que no haya corrupción, que haya paz, esa es la tarea, pero la relación de conciencia, de espiritualidad y de creencia jamás puede ser regulada por un gobierno. El otro punto muy importante es que el tema, decíamos, de la representatividad, porque hay una perturbación aquí. Ellos dicen, bueno, hay 14 millones de firmas, pero somos 60 millones de personas. Entonces, ¿hasta qué momento una minoría puede determinar la mayoría? Entonces, esto era un tema muy sensible en la historia de Estados Unidos, porque una de las razones fundamentales que les llevó a solicitar la independencia fue la carencia de representatividad. Así que este tema era muy presente y muy sensible. Y él insiste en que la única manera en que un gobierno puede justificar la protección de un sábado, que ellos entienden que es domingo, es únicamente cuando hay una teocracia. Pero Estados Unidos no es una teocracia, es una república. Entonces, lo que están pidiendo los dominicales es contrario a la estructura gubernamental del país y a las leyes del país. ¿Bien? También él toca el punto que apelaban el movimiento dominical en favor de los trabajadores. Dice, pues sí necesitan un día de descanso y sería el domingo porque es la tradición protestante. Bien, Jones proclama que la mayoría de los trabajadores ni siquiera conocen este proyecto de ley, porque lo que ocurre, y aquí se analiza un aspecto importante, él dice, por ejemplo, ustedes han endorsado todos los miembros de la Iglesia Católica, pero el único que ha firmado ha sido el cardenal católico, y por firmar él, ustedes ya endorsan a todo el resto de los católicos. Entonces, esa es una malversación numérica de las firmas, porque por la firma del cardenal no puedes poner tú todo el resto de las firmas. Entonces dice, esto no corresponde a la realidad demográfica ni a la representatividad del individuo como tal. Es decir, un dirigente de un sindicato no puede firmar por todos los trabajadores. Entonces, este elemento fue un argumento pues de gran peso.
Además, se habla de que la ley dominical a nivel nacional tiene que pasar por un referéndum. Es decir, si queremos que sea una ley dominical nacional, deben votar las personas para esto, porque implica una dinámica pues muy diferente a todas las previas. Ahora, consecuencias inmediatas de esta argumentación. Bien, siguiendo el proyecto de ley de descanso dominical, la audiencia de diciembre permaneció en el Comité de Asuntos del Senado, es decir, el Senado formó un comité, este comité se llamaba de Educación y Trabajo, para que reconsiderara los pros y los contras expuestos, y se le dio un periodo de 3 meses a este comité, que lo lideraba este senador Blair, que fue el que presentó el anteproyecto. Durante este proceso se imprimieron miles de copias del testimonio de la audiencia para uso del Congreso, y el proyecto de ley ocasionalmente se menciona en el Congreso, generalmente en relación con una petición a favor o en contra, pero en esos 3 meses no fue un tema de discusión ni en el Senado ni en el Congreso, es decir, quedó en el Comité de Educación y Trabajo. El Comité del Senado no podía votar al respecto, solamente debía analizar las dos posiciones, y en el intertanto Blair, el senador, aparentemente no pudo convencer ni a los propios miembros de su propio comité, porque algunos de ellos eran contrarios. Entonces ya el grupo de estudio estaba polarizado. Ahora, el 2 de marzo de 1889 fue último día de la segunda sesión que se dio, y ahora en el Congreso el senador Joseph Dolph, republicano de Oregón, propuso liberar el proyecto de ley del comité y llevarlo al pleno para debate. ¿Sí? Esta era una maniobra parlamentaria para diseñar que el proyecto muriera, porque en el momento en que no está limitada a un comité de estudios, sino que se lleva al Senado como tal o al Congreso como tal, solamente que un senador presentara una objeción, el proyecto fracasa. Y esa era la maniobra, y eso se hizo. Pero veamos el detalle. Entonces, el 9 de diciembre de 1889, Blair, viendo el desarrollo y la posible despedida de este anteproyecto, él presenta una segunda versión como proyecto de ley de este descanso dominical, y se llama Proyecto Ley del Senado 946. Y hay una ligera modificación de contenido, aunque no significativo. En lugar de garantizar el disfrute del Día del Señor, hablan y cambian, dice, privilegios del descanso y del culto religioso el primer día de la semana. O sea, fue una reformulación mucho más suave y neutral, pero no cambiaba ni el propósito ni la proyección que tenía. Entonces, aunque el proyecto de ley propuesto, la segunda versión, el 9 de diciembre, se había modificado para que fuera pues, más palatable, más digestiva, el proyecto de ley fue remitido de nuevo al Comité de Educación, y el Partido Laborista o Conservador no le dio la audiencia y no se le admitió para que fuera discusión plenaria en el Senado. Como hubo esta desaprobación por parte de la mayoría de los estados, ni los republicanos ni los demócratas apoyaron plenamente el proyecto de la ley del descanso dominical. De hecho, la mayoría de los demócratas se opusieron al proyecto de ley por considerarlo poco práctico e ineficaz. Entonces, había 5 senadores que formaban este comité de educación, 5. Del Partido Conservador o Laborista eran demócratas, 2 eran demócratas, y ambos se mostraron hostiles al proyecto de ley. ¿Sí?
y también a la versión nueva o segunda de diciembre. Blair perdió el control del comité, precisamente por estos dos senadores, porque eran 3 y 2 estaban en contra. Por lo tanto, el comité no podía avanzar con este proceso. Los republicanos controlaban el Senado en ese momento y ninguno parecía abogar por la aprobación del proyecto de ley durante el procedimiento del Congreso. De hecho, un republicano tomó la iniciativa de bloquear el proyecto por una votación parlamentaria y esto fue aprobado. Y de esa manera, pues la ley quedó cancelada y no tuvo ninguna proyección de aprobación ni en el Congreso ni tampoco en el Senado. Bien. Muchas gracias, hermana Raquel, por esa información tan importante. O sea, después de esa fecha no volvieron a retomar ese proyecto como tal, o sea, quedó archivado hasta el día de hoy, no hay... Sí, forma parte de los archivos y ustedes pueden encontrarlos si van a la Biblioteca Federal en la página web, pueden buscar la fecha, tal como la mencionamos aquí, y ustedes pueden encontrar todo el desglose. Y dice directamente en inglés was killed, es decir, fue matada, fue muerta el proyecto de ley, no continuó, fue cancelada. Está en los archivos, sí, pero no fue aprobada. Ya. Interesante, ¿no? Porque la historia de lo que sucedió en ese año, en 1888, y estamos hablando ahora ya en 1889, que es durante todo ese tiempo de proceso, y no pasó para ser establecido como una ley general del gobierno de Estados Unidos. Pero, como todos sabemos, hay nuevamente un proyecto ya profetizado, no es un asunto que va a ser así de alguien que lo va a inventar, sino que es parte de la profecía como tal, que ese es un asunto diferente ya propiamente en el sentido de que va a darse para establecerse, y no solo como se quería solo en Estados Unidos, porque era el proyecto de eso, que fuera de Estados Unidos, la ley nacional, pero ahora ya no va a ser solo una ley nacional, sino una ley mundial, como está profetizado como tal. O sea, eso tiene una relación muy cercana, podemos decir así, ¿no, hermana Raquel? Sí, de hecho tenemos programas del pasado que hemos hecho la ley dominical en proyección, y de hecho el primer país del mundo que creará la ley nacional del domingo será Estados Unidos. Y el espíritu de profecía nos dice que un país tras otro seguirá ese modelo. Así que se convertirá de nacional a internacional. Sí, ese intento que se hizo, esa presentación de ese proyecto que no funcionó en ese entonces, es como una prueba de lo que puede ahora darse. Y como usted mencionó allí, hay un asunto de ecumenismo, porque los católicos y protestantes se unieron, en su mayoría, se unieron para hacerse fuertes en esa presentación del proyecto como tal, ¿sí? Y estaba la otra parte que usted mencionó, que era ya menos, una minoría, que estaban en oposición al proyecto como tal. Y es lo que irá a suceder, porque va a ser una minoría en comparación a la mayoría de los protestantes unidos con el catolicismo para establecer ahora la ley dominical, y que va a ser ya mundial de acuerdo a la profecía. Entonces creo que es interesante conocer esto, así como vimos también en la pandemia como unos asuntos que se establecieron en este país luego se aplicaron también en otros países siguiendo la misma fórmula establecida en Estados Unidos. Entonces eso es lo que irá a pasar para que llegue a ser una ley dominical mundial. Muchas gracias, hermana Raquel, por habernos compartido durante todas estas semanas, estas presentaciones
acerca de Estados Unidos en la profecía. No sé si hay algo más para concluir que puedas decir. Sí, yo creo que es importante que nosotros analicemos este periodo de la historia porque Dios siempre nos da elementos referenciales. Es decir, Dios no nos deja en la ignorancia, sino que además de que nos explica que esto va a pasar, también nos demuestra por la historia cómo fue. Así que no podemos vivir en la indiferencia de los eventos que están aconteciendo, porque no solamente son una proyección de lo que fue o que podía haber sido, sino de lo que absolutamente será. Este no será una cuestión opcional o ensayo, sino que será final. Entonces, es un privilegio formar parte de esta realización, pero trae un gran sentido de responsabilidad y de compromiso con esa misma verdad. Tenemos que conocerla, tenemos que pedir a Dios que transforme nuestras vidas. Recordemos el contexto, es decir, estaba acompañado de un reavivamiento y de una reforma dentro del pueblo de Dios, además de esos eventos externos que se estaban dando. Entonces, nosotros no podemos vivir aislados de lo que ocurre en nuestro medio ambiente. Tenemos que estar informados, tenemos que conocer a cabalidad las profecías para poder ubicarnos, porque el Señor Jesús dijo, cuando estas cosas veáis, alzad vuestras cabezas. Es decir, tenemos que vivir en una realidad activa, no depresiva o ansiosa, porque sabemos que el Señor va a preservar a su pueblo, incluso aquellos que mueran aún antes de que termine el tiempo de gracia, serán preservados por el Señor para bien. Por lo tanto, esto debe darnos un sentido de vigilancia, de observación y de preocupación de nuestra condición espiritual. Así es, hermana. Gracias por esas palabras, porque no podemos estar durmiendo cuando debemos estar despiertos. Tampoco es hacer algo de alarmista, pero es la realidad. Son cosas que se van a presentar y que necesitamos conocerlas y saber, así como el pueblo de Israel en tiempo de Esther, esa historia se va a repetir de decreto de muerte, y igual como los jóvenes que estuvieron allí en Babilonia, los hebreos, que mantuvieron firmes en ese principio de no adorar sino al Dios verdadero. Entonces nosotros necesitamos conocer de todos estos asuntos que quedaron registrados en las Escrituras y ahora estar analizando también la historia en ese país, cosas que sucedieron y que pueden mostrarnos luz también de lo que irá a suceder, y que muy pronto necesitamos tomar posición también, ¿no?, en relación de qué parte vamos a estar. Así como en ese entonces también la Iglesia Adventista tomó su posición también referente a esto y a defenderlo con esos hombres que fueron y defendieron estaban en contra de esta ley, ¿no? Necesitamos también nosotros colocarnos de parte del Señor y poder defender la verdad tal como está en su palabra. Dios nos puede ayudar. Si ustedes tienen preguntas, inquietudes, pueden escribirnos. No olviden al correo de info@sda1844.org, y allí podemos también dar respuestas a sus preguntas. Nuevamente, muchas gracias, hermana Raquel. Este es el último tema que tenemos de esta serie. Seguramente más adelante podemos retomar un poco para mirar acerca de los acontecimientos finales en relación con Estados Unidos también, ¿no? Y muchas gracias a ustedes por seguirnos, y no olviden que la próxima semana vamos a estar nuevamente juntos para otra participación en relación al programa de preguntas y respuestas. Vamos a terminar y vamos a hacer una oración, hermano Raquel, por favor. Padre nuestro, ante ti venimos y lo hacemos alabando tu nombre y expresando un agradecimiento profundo por el privilegio de conocer tu palabra. Gracias porque por medio de las Escrituras y los eventos
ya pasados, nos permites percibir y tener una comprensión cabal de aquello que todavía sobrevendrá. Ayúdanos a aprender, a seguir el principio de que todo lo que quedó registrado es para nuestra enseñanza y para nuestra mejoría. Ayúdanos a ser conscientes del tiempo en el que nos ha tocado vivir. Y vivamos o muramos, hagámoslo para ti. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, a defender las verdades fundamentales de tu palabra que han permanecido a lo largo de la historia de tu Iglesia, y ayúdanos a ser parte de aquellos que permanezcan. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias por habernos acompañado en este día de hoy y nos veremos la próxima semana. El Señor les bendiga.